porque hemos podido compartir en varios espacios, específicamente desde el GPM, el Gobierno Provincial de Manabí, y fue para mí, digamos, un referente profesional importantísimo, ya que ella también estuvo como subdirectora de Planificación Territorial en la Prefectura de Manabí, fue mi jefa concretamente, así que para mí es imprescindible traer a una mujer que admiro mucho desde la parte personal y desde la parte profesional. Entonces, quiero compartir, como ustedes saben, el objetivo de siempre de todas nuestras cátedras es poder compartir conocimientos, experiencias que aporten justamente a la carrera de sociología. Entonces, me voy a permitir compartir un poquito acerca de una reseña profesional de Katy. Escuchamos la capacitación que ella tiene hoy para hablarnos acerca de esta radiografía de la planificación provincial, evolución, arquitectura y desafíos del PDOT Manabí. Y al final les voy a pasar un link para que hagan el registro de asistencia y al final les voy a dejar un parámetro para que ustedes nos cuenten qué fue lo que más le entendieron, qué fue lo que más les llamó la atención, qué fue lo que se quedaron justamente de esta capacitación con Katy. Bueno, Katy Mendoza Intriago es ingeniera geóloga y magíster en gestión ambiental con amplia experiencia en planificación y gestión territorial, ordenamiento territorial, análisis geoespacial y formulación de instrumentos de planificación para el desarrollo. Actualmente se desempeña como analista en planificación en la Dirección de Planificación para el Desarrollo del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Manabí, participando en procesos relacionados con el PDOT provincial, articulación multinivel, gestión de información territorial y resolución de conflictos limítrofes internos. Cuenta con formación y experiencia en sistemas de información geográfica como los SIG, planificación estratégica, cambio climático, adaptación basada en ecosistemas y fortalecimiento de capacidades institucionales. Así que, sin más, y solo dejando una nota al pie, no sé si alguien mejor conozca Manabí desde la parte geográfica, cultural, ambiental que Katy, así que les pido un fuerte aplauso virtual para nuestra invitada de hoy y con ello, Katy, la dejo en todo el uso de la palabra para que nos explique lo que hoy quiere compartir con nosotros. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ti, Juan Francisco, por la invitación. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos perfectamente, Katy. Es un honor, como te dije, compartir los conocimientos y la experiencia que a través de los años he adquirido en el Gobierno Provincial de Manabí. Muy buenas noches con todos. Es un gusto compartir en este espacio con ustedes como estudiantes de la carrera de Sociología. La presentación se titula Radiografía de la Planificación Provincial, Evolución, Arquitectura y Desafíos del PDOT Manabí. Porque justamente buscamos comprender cómo se planifica una provincia, cómo ha evolucionado este proceso en el Ecuador, cuáles son sus componentes principales y cuáles son los desafíos que actualmente han contribuido para construir un territorio más sostenible, más inclusivo y obviamente resiliente. También mi idea es que reflexionemos sobre algo muy importante, cómo desde la sociología, desde la academia y desde la juventud se puede aportar activamente al desarrollo territorial. ¿Cuáles son los objetivos de esta sesión? Pues primero, comprender cómo funciona la planificación territorial en el Ecuador y específicamente para nuestra provincia. Vamos a revisar cómo ha evolucionado la planificación, qué es un PDOT y cómo está estructurado. Además, analizaremos algunos desafíos que enfrenta la provincia y cómo disciplinas como la sociología puede contribuir a entender mejor las dinámicas sociales y territoriales. Finalmente, mi idea es que busquemos generar una reflexión crítica sobre el rol que ustedes, como estudiantes y futuros profesionales, puedan desempeñar en la transformación del territorio. Como les mencioné, la planificación ha evolucionado. Y en décadas, y más que todo, desde en la Constitución del 2008, nosotros dimos un gran salto, porque antes la planificación era muy centralizada. Todo se manejaba desde Quito. Las decisiones se tomaban desde el nivel nacional y muchas veces no consideraban las realidades locales.
Cuando llegó la Constitución del 2008, se fortalece el enfoque territorial y descentralizado. Los gobiernos autónomos descentralizados, ya sean los municipios, las parroquias y nosotros como gobiernos provinciales, pasamos a tener roles con mayores competencias y responsabilidades. Aquí aparecen con más fuerza el PDOT, que es el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Es un instrumento que no solo organiza el territorio, sino que también busca mejorar la calidad de vida de las personas, articular inversiones, priorizar necesidades y orientar el desarrollo sostenible. La planificación deja de ser únicamente técnica y empieza a incorporar participación ciudadana, enfoque de derechos y sostenibilidad. Como les mencioné, este gran salto que fue en la Constitución del 2008, nace el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, que articula a todos los niveles de gobierno, bajo una lógica de coordinación y corresponsabilidad. La descentralización se convierte en un mandato constitucional, reconociendo que las realidades locales son distintas y requieren respuestas diferenciadas. Además, la Constitución reconoce al territorio como un espacio vivo, social y colectivo. El territorio no es solamente geografía o infraestructura, es identidad, es cultura, es relaciones sociales, es memoria y para muchos es una gran oportunidad. Por eso, cuando hablamos del PDOT, estamos hablando de una herramienta que intenta organizar el desarrollo desde las realidades humanas, territoriales de cada territorio. ¿Pero qué es el PDOT? El PDOT es mucho más que un documento. Es un instrumento técnico, es un instrumento político y es estratégico que orienta el desarrollo de un territorio. En él se identifican problemas, potencialidades, necesidades y oportunidades de una provincia, de un cantón o de una parroquia. El PDOT define una visión a largo plazo, es decir, cómo queremos ver a Manabí en los próximos años. También establece objetivos, metas, programas y proyectos. Pero algo muy importante es que no debería construirse únicamente desde las oficinas técnicas. Debe elaborarse con participación ciudadana, con la academia, con actores sociales. En otras palabras, el PDOT busca conectar las necesidades reales de la población con la acción pública. El PDOT tiene 5 componentes o se estructura en 5 componentes. En realidad nosotros desde el nivel nacional, todos los niveles de gobiernos, contamos con una guía metodológica que permite ir estructurando este PDOT. Esa guía nos lo facilita Planifica Ecuador. Cada uno de los niveles de gobiernos tiene un tiempo en la cual se la tiene que elaborar, que normalmente es un año. A mi criterio muy personal, una de las falencias que tenemos desde los territorios es que los 3 niveles de gobierno iniciamos desde en el mismo momento. Es decir, el próximo año hay elecciones, hay temas de cambio de prefecto, de alcaldes, de juntas parroquiales, y eso significa que cada mandante que llega tiene con su visión y presenta su plan de gobierno, y ese plan de gobierno lo tenemos que alinear a lo que es el PDOT de la nueva administración. Pero como todos iniciamos al mismo momento, llega un espacio donde se nos hace difícil esa articulación. Por eso considero que esa es una de nuestras falencias, que todos empecemos al mismo momento. Si son gobiernos locales con autoridades nuevas, no tienen el personal técnico o muchas veces pagan consultorías para que les hagan el PDOT. Los técnicos que están desde las direcciones de planificación, porque sale desde esa área, mientras tienen el equipo técnico, mientras contratan consultoría, ese año que tienen para hacer un PDOT lo terminan haciendo en 4 meses, que muchas veces les falta un poco del tema del diagnóstico, la propuesta queda un poco con ciertas falencias, y es por eso que no tenemos ese momento para articular con todos los niveles de gobierno. Por eso le digo, para mi apreciación, eso es una falencia que hay desde el nivel nacional. Pero continuando un poco con el tema, cuando Planifica Ecuador nos da a nosotros esta guía metodológica, nos pide que tengamos un diagnóstico, ese diagnóstico termina con un modelo actual
luego un modelo deseado con propuestas y proyectos, terminamos con un modelo de gestión y cada institución debe tener una forma de hacer seguimiento a estas metas del PDOT para ver si obviamente cada uno ha sido cumplida. Sin diagnóstico no hay estrategia válida y sin evaluación no hay una rendición de cuentas claras. Nosotros, desde el PDOT de la provincia, hemos estructurado 5 ejes o 5 dinámicas del territorio. Para comprender el territorio no basta únicamente con analizar la economía o la infraestructura. Un territorio es mucho más complejo. Está conformado por personas, ecosistemas, dinámicas sociales, actividades productivas, instituciones y relaciones humanas. Es por eso el diagnóstico territorial del PDOT se analiza desde varias dimensiones estratégicas que permiten entender íntegramente la realidad de la provincia de Manabí. Para nosotros, la primera dimensión es el biofísico, a la que nosotros le denominamos Manabí vivo y sostenible. Esta dimensión busca promover de manera estratégica la conservación de la biodiversidad, el manejo sostenible del agua, los procesos de reforestación y restauración ecológica, así como la gestión de riesgo como enfoque preventivo y las acciones de adaptación al cambio climático. Otra dimensión fundamental es la relacionada con los asentamientos humanos, la movilidad, la conectividad y la infraestructura vial e hídrica, denominada en nuestro PDOT como Manabí integrado. Este eje busca fortalecer la cohesión territorial y garantizar un acceso más equitativo a bienes, servicios y oportunidades. También tenemos la dimensión sociocultural, denominado Manabí humano. Este componente prioriza el bienestar de las personas y analiza aspectos relacionados con población, pobreza, desigualdades, educación, salud, dinámicas, prevenciones de violencia, seguridad humana y convivencia pacífica. Otra dimensión importante está vinculada con el crecimiento económico y sostenible y la productividad territorial. Aquí se impulsa el desarrollo de la agroindustria sostenible y la diversidad económica. Lo hemos denominado Manabí próspero. Y por último, dentro de estas dinámicas tenemos el político institucional, denominado Manabí estratégico. Este eje se enfoca en fortalecer la institucionalidad del gobierno provincial mediante la transferencia, la participación ciudadana, la toma de decisiones, la articulación con los actores territoriales y la cooperación nacional e internacional. En todas estas dimensiones, la sociología tiene un papel fundamental porque permite comprender las relaciones sociales, interpretar las desigualdades y analizar las dimensiones humanas que ocurren dentro del territorio. La planificación no trata solamente de obras o infraestructura, trata principalmente de personas y de cómo mejorar sus condiciones de vida. Pero ¿cuáles son uno de los principales desafíos que hemos nosotros encontrado dentro de los diagnósticos? Realmente uno de los desafíos es el cambio climático y todos nos podemos dar cuenta. El sol que todas las mañanas, durante todo el día lo sentimos y que hace que usemos más el aire acondicionado, es uno de los desafíos que lo estamos viendo a cada instante. Dicen que viene el fenómeno del Niño, que es un evento que ya se acerca. Se rumora también del tema de las sequías. Son todos estos uno de los desafíos que nosotros lo estamos contemplando en el PDOT. ¿Para qué? Para que obviamente nosotros, desde nuestras capacidades de seguir fortaleciendo las capacidades de la ciudadanía y de los técnicos. Manabí enfrenta muchos y múltiples desafíos. También existen desigualdades territoriales entre zonas urbanas y rurales. Persisten problemas relacionados con accesos a servicios básicos, empleo juvenil y seguridad humana. Además, existen presiones sobre ecosistemas importantes como el bosque seco y las zonas costeras. Otro desafío importante es cómo lograr que el desarrollo económico sea compatible con la sostenibilidad ambiental. Y aquí es donde la planificación territorial se vuelve fundamental. ¿Por qué la participación no puede hacerse sin ciudadanía? Porque el PDOT incorpora mecanismos de participación dentro del Consejo Provincial
tenemos mesas técnicas, talleres, tenemos presupuestos participativos y una mesa de articulación a la que le hemos denominado mesa de articulación multinivel, donde están los 22 cantones a través de sus áreas de planificación. La participación ciudadana permite identificar necesidades reales y fortalecer la legitimidad de las decisiones públicas. Sin embargo, uno de los grandes retos es lograr una participación verdaderamente inclusiva. Es decir, que participen los jóvenes, que participen mujeres, comunidades rurales, pueblos y nacionalidades, población LGTBI+, y grupos históricamente excluidos. La sociología aporta mucho aquí porque ayuda a comprender relaciones de poder, exclusión y dinámica comunitaria. Muchas veces se piensa que la planificación territorial pertenece únicamente a ingenieros, arquitectos o economistas, pero en realidad es que ninguna planificación puede funcionar sin comprender a las personas. La sociología permite analizar desigualdades, conflictos, relaciones sociales, dinámicas comunitarias y comportamientos colectivos. Ayuda también a entender cómo las personas perciben su territorio y cómo viven las políticas públicas. La sociología aporta herramientas para investigar, interpretar datos sociales y fortalecer procesos participativos. Por eso, el trabajo interdisciplinario es fundamental en todo este proceso. ¿Cómo desde ustedes pueden aportar como estudiantes? Es muy fácil, participando en investigaciones sociales, en levantamiento de información y en proyectos comunitarios. También pueden integrarse a observatorios. He escuchado que desde la ULIAN tienen como 6 observatorios. Nosotros, desde el Gobierno Provincial de Manabí, también estamos en la línea de los observatorios para ver cómo hacemos un observatorio provincial para acoger todos esos observatorios que de alguna manera están desde sus instituciones, hacerlos uno solo y hacer el observatorio provincial de la provincia en sí, para manejar mejor la información. Quien tiene el dato tiene mejor manera de tomar decisiones. Piensen siempre en eso. La universidad puede convertirse en un puente entre la comunidad y las instituciones públicas. Además, los jóvenes tienen una mirada crítica e innovadora, que es muy necesaria para pensar en un futuro con un territorio mejor. La transformación territorial también empieza desde la academia. Como futuros profesionales, ustedes pueden desempeñar roles muy importantes. Pueden participar en diseño de políticas públicas, formulación de proyectos sociales, procesos participativos y evaluación de impacto territorial. También pueden trabajar en investigación aplicada, generación de información social y fortalecimiento institucional. Hoy en día, los territorios necesitan profesionales capaces de trabajar con datos, pero también con sensibilidad social. La planificación requiere entender no solo números, sino realidades humanas. Y para eso, la carrera de sociología es una de las ideales. Dentro de los grandes ejes de transformación que tenemos desde el gobierno provincial, es los objetivos de los ODS, cómo los llegamos a territorializar. También es necesario incorporar de manera más fuerte los enfoques de género, juventudes, interculturalidad y sostenibilidad. Otro reto importante es la adaptación basada en ecosistemas. Estas soluciones que están dando resultados fenomenales. Tuvimos 2 años con este proyecto con EVALAC, donde vimos que llegar hacia las comunidades, que son las que conocen sus realidades, conocen sus desafíos, podemos darles alternativas para conservar y a la vez tener una producción sostenible. La innovación en datos territoriales. Usando la tecnología, podemos tener una mejor eficiencia con nuestro territorio. Y lo más difícil, que todavía no hemos encontrado la fórmula, que es la gobernanza multinivel. Articular entre cantones, provincias y más aún con el Estado, no la tenemos la fórmula mágica, pero sí les puedo decir que cada día estamos encontrando un camino. Una de esas acciones, como les mencioné, es la mesa de planificación,
donde tenemos al gobierno nacional a través de Planifica Ecuador y los 22 cantones, donde también la academia forma parte de esta mesa de planificación. Otro de los desafíos que tenemos actualmente, que no se puede dejar, es el cambio climático. Los territorios deben prepararse para enfrentar riesgos ambientales y construir resiliencia. Por eso la planificación incorpora temas como gestión de riesgo, protección de recursos hídricos y conservación de ecosistemas. Desde el Gobierno Provincial de Manabí estamos apostando por el tema de las ACUS, que son áreas de conservación y uso sostenible, donde las comunidades trabajamos con ellas y les damos herramientas o insumos para que conserven y a la vez tengan una producción sostenible. Recién hemos conformado unos comités de gestión donde las mismas áreas o personas que están dentro de las áreas, tenemos algunas áreas de conservación provincial. Dentro de ellas se han creado estos espacios de comité de gestión para que sean ellos, desde sus instancias, desde los territorios más pequeños, sean quienes cuiden el territorio, cuiden su área de conservación y a la vez tengan una manera para tener producción sostenible. Aparecen conceptos importantes como bioeconomía y adaptación basada en ecosistemas. En Manabí, por ejemplo, la conservación del bosque seco representa no solo un tema ambiental, sino también social y económico. No sé si se han fijado cómo las áreas que actualmente son bosque seco está haciendo un cambio de uso de suelo y ahora le han puesto temas de riego, ya ven plantaciones de limón desde las montañas. A los municipios ese tema de uso y ocupación del suelo se les está escapando de las manos porque no tienen todavía el cómo dar alternativas a la población y a la vez ese choque que hay entre el conservar y el producir, una vez que el tema económico llega de una manera no tan, como les digo, pensando en proteger, sino más bien en enriquecerse, eso hace que más rápido destruyamos lo que tenemos, que es todo lo de conservación. Lo más importante que ahora también estamos dándole mucho es el tema del enfoque humano. A veces creemos que planificar es solamente construir carreteras, puentes o infraestructura, porque la misma gente pide eso. Nosotros tenemos un proceso de presupuesto participativo donde dividimos en mesas y el 90% de la gente busca ir al tema de infraestructura, porque piensa que teniendo esa infraestructura, ya sea vial o un sistema hídrico, la vida se les va a solucionar. Pero realmente ahora estamos intentando de que todas las mesas estén por todas las otras, como el tema social, el tema de fomento productivo, para que todas las áreas estemos articuladas y de alguna manera la población vea que el tema de planificación va mucho más allá. Planificar significa comprender cómo viven las personas, cuáles son sus necesidades, sus aspiraciones y sus problemas. Nosotros, desde los gobiernos nacionales o gobierno provincial, cantonal o parroquial, podemos dar alternativas. El territorio no es solo un espacio físico, es un espacio social, cultural y humano. Por eso el enfoque humano debe estar siempre presente en la planificación. Como les dije, el PDOT es una ruta viva y es una hoja de ruta colectiva. Representa una visión compartida. Tratamos de que sea participativo con actores locales para que juntos soñemos de cómo queremos construir el futuro de la provincia o del cantón o de la parroquia. Es un pacto social porque involucra decisiones sobre el bienestar de las personas y el uso del territorio, las oportunidades económicas, la sostenibilidad ambiental y la reducción de desigualdades. Y cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos del presente sin comprometer el futuro, es decir, garantizar que las próximas generaciones también puedan disfrutar de los recursos, oportunidades y calidad de vida como nosotros también lo estamos disfrutando. El PDOT busca precisamente equilibrar estas dimensiones: desarrollo económico, bienestar social y protección ambiental. Tu rol como sociólogo o sociólogo en la provincia.
Realmente la provincia necesita profesionales capaces de comprender la realidad, pero también de transformarla. He ahí el rol de ustedes, porque los territorios no solo se explican desde cifras económicas o mapas físicos, los territorios también se construyen desde relaciones humanas, desigualdades, identidades, conflictos y dinámicas sociales. Es por eso el rol de ustedes va mucho más allá del análisis académico. Primero, investigando. Significa que deben comprender la problemática social desde evidencia, escuchar a las comunidades y analizar críticamente las realidades territoriales. Segundo, participando con propósito, que es involucrarse activamente en procesos comunitarios, espacios de diálogo y construcción colectiva. Y tercero, incidir con visión significativa, aportando propuestas, generar reflexión, construir con las decisiones públicas. Existe una frase muy importante que resume esta idea: la planificación sin participación ciudadana es letra muerta. Y justamente ustedes, como jóvenes, pueden convertirse en ese puente entre el territorio real, el que vive la gente todos los días, y las decisiones que se toman desde las instituciones públicas. La transformación territorial también necesita sensibilidad social, pensamiento crítico y comportamiento humano. Y en todo el proceso de su formación académica es una de las cosas que más les inculcan. Y es por ello que necesitamos de ese tipo de profesionales en cada una de las aristas, no solamente en el PDT, sino más bien en todas las áreas, porque en todo, ya sea cuando vas a construir un puente, cuando vas a dar un tema de capacitación, a quien se le sirve es a la ciudadanía, a la comunidad. Y es ahí donde ustedes juegan el rol importante para saber llegar a ellos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Katy, por esta presentación, por justamente darnos este abanico enorme acerca del PDOT y de la evolución que ha tenido la planificación en el país, digamos, cuáles son la serie de procesos para elaborar un PDOT, de dónde viene el PDOT y justamente qué es lo que busca esta herramienta de planificación que justamente nos decías de que no era solamente una herramienta de planificación, sino también de transformación, de lineamientos políticos, de lineamientos estratégicos, y eso pues es necesario para que todos los estudiantes de sociología comprendan, dado que si su expectativa laboral después, entendiendo que son chicos de séptimo semestre que ya están a un semestre de acabar con la carrera y convertirse en la primera generación de sociólogos de la provincia de Manabí, entonces es importantísimo que entiendan cómo van a ejecutar planes, programas y proyectos desde los gobiernos autónomos descentralizados, en el caso de que por ahí vaya su intención laboral profesional. Entonces, eso me parece importantísimo. Así que nada, en este espacio vamos a escuchar cualquier duda, pregunta, comentario que los chicos hayan podido anotar o tener a lo largo de esta exposición suya. Así que este es el momento para hacerlo. Les pido por favor que puedan alzar su mano virtual para que podamos ir en ese orden de intervenciones y que no podamos saltarnos cualquier proceso. Yo, mientras tanto los chicos se animen a hacer esto, yo sí tenía una pregunta, Katy, respecto a lo que nos acabas de compartir. Más bien, quería saber cómo antes se desarrolla, si, digamos, creo que igual la Dirección de Planificación en los GATS autónomos descentralizados no son tan antiguos, o más bien son bastante antiguos. ¿Cómo hacían antes de la creación del PDOT? ¿Cómo se planificaban las obras, la intervención estatal, los programas, proyectos? ¿Había otra especie, había otro instrumento que no necesariamente se llamaba PDOT? ¿Cómo se hacía antes del 2008 que nos comentabas? En realidad, ¿me escuchas, Juan Francisco? Sí, En sí. realidad, el tema de la planificación viene desde muchos años atrás.
sea, no quiero decir que desde el 2008 es que se empezó a planificar. Ya se Claro, tenían algunas iniciativas de planificar, pero estas iniciativas siempre se quedaban como medias. Como les mencioné en una de las presentaciones, desde el gobierno nacional estaba todo centralizado y por ende no se conocía muy bien las realidades de los territorios más pequeños. Entonces, nosotros hemos tenido siempre como organismos rectores para temas de planificación, pero no se ha podido articular tan bien. Entonces, antes se llamaba ODEPLAN, han tenido varios procesos, incluso ahora puedo decirle que ya como Planifica Ecuador ya no se llama, sino se llama Subsecretaría de Gobernanza, bueno, es larguísimo el nombre, pero ya no tienen tanta incidencia a nivel de zona. Ahora todo lo maneja otra vez a nivel de gobierno nacional. Han perdido un poder que la Constitución se los dio y no sé en qué momento se fue dejando esas facultades que tenían. Tenían hasta un personal técnico muy capacitado y todo el personal ha sido despedido. Entonces, esto no ha sido una improvisación. Se ha visto una decadencia en estos últimos años porque primero el gobierno dice que no tiene tanto presupuesto y los primeros que hacen es despedir al personal calificado. Entonces, siempre ha habido este organismo rector. En el 2008 fue donde estuvieron en su mejor auge, fue donde tenían como más clara la visión de territorios y ahora otra vez lo están perdiendo. ok, perfecto, entiendo. Muchísimas gracias, Katy, por solventarme esa inquietud. ¿Alguien más que desea participar? Catherine Lara. Y luego Bielka Palomeque. Catherine, Hola, buenas escuchamos. noches, licenciado. Felicidades por su invitada. Es muy especial. Yo tengo una pregunta porque me llamó mucho la atención cuando usted indicó que existía la gobernanza multinivel. Sí, usted decía que prácticamente es una mesa de planificación con el gobierno central, ¿verdad? Sí. Tenemos nuestra mesa, que consta con una ordenanza, que es una ordenanza provincial, tiene varios actores. Primero, los 22 cantones, a través de sus direcciones de planificación. También contamos, en ese tiempo, lo que antes era Planifica Ecuador o CEMPLADES a nivel zonal, también forma parte. Como ya no está al nivel zonal, siempre enviamos la invitación para que llegue algún técnico de nivel nacional. Estamos también con las universidades. Contamos con un consejo consultivo de universidades donde también tienen un espacio en esta mesa de planificación. O sea, usted me dice en ese tiempo, o sea, No, ya no existe como tal. o sea, no existe, ahora no existe como Planifica Ecuador, porque si usted ve la ordenanza, va a leer la palabra Planifica Ecuador, porque cuando se hizo existía Planifica Ecuador, pero actualmente, como ya no se llama Planifica Ecuador y ya no hay la zonal 4 en ese tiempo, cuando hacemos las invitaciones tenemos que enviar directamente a Quito. Y de Quito manda un Wow. comunicado que delegan a alguien de acá de Manabí. Pero eso es terrible, es un viaje bastante largo. En realidad, nunca envían a alguien de Quito, envían a alguien de aquí de Manabí, pero hemos vuelto al tiempo de antes donde todo se maneja desde Quito. Ok. Y entonces, cuando dice la gobernanza en multinivel, ¿cómo funciona allí? Porque en esa mesa es esa la mesa que usted indica. Es Sí, esa, es así exactamente, porque está involucrado o sea, como quien dice el gobierno, pero en ese sentido, como que lo de aquí va para allá y otra vez tiene que regresar aquí, pero en realidad no va. Así. en Ok. realidad eso nos ha permitido notar las falencias que tenemos ahora. Este, Llevamos creo que 4 reuniones y solamente han asistido a una, ya no tienen esa incidencia tan directa, solamente se están escudando. Dicen que el primero no tienen personal, son 2 personas que están ahora acá en la zonal y que dependen todo de lo que dispongan a nivel Quito. Han perdido Y en mucha. claro, y en este caso, por ejemplo, que si se avecina un niño terrible, como dicen que va a ser,
cómo hacen? O sea, porque imagínense la diligencia de cómo ha estado hasta ahorita. Nosotros también cada vez que hay un fenómeno se activa el COE provincial, donde también los cantones forman parte de este COE y también en este caso alguien de la rama del gobierno nacional. O sea, ellos también tienen sus mesas y tienen sus diferentes presiones, mesa social, mesa de ambiente, todas se activan y tratan de que las acciones mitiguen un poco ante el evento que esté ocurriendo. O sea, sí hay una coordinación, ya no como uno espera normalmente, pero sí se tiene siempre con la idea de que cada gobierno o cada gobierno autónomo descentralizado aporte con su insumo. Porque también no podemos intervenir en todo porque cada uno tiene sus competencias. Claro. Perfecto. Bien. Muchísimas gracias, Gracias. Yo sí ingeniera. creo que yo no sé si lo interpreté así como de forma distinta a las dos interlocutoras, pero Katy, no sé si podría explicarnos un poquito más de qué se trata esta mesa de planificación. ¿Cuál es el beneficio para la prefectura y para las instituciones que se sientan en ella, que usted bien mencionó, son los 22 cantones? Entonces, ¿para qué es importante? ¿Por qué es importante esta mesa de planificación y que los 22 cantones de Manabí sepan qué es lo que están haciendo ahí? Bueno, una de las primeras cosas que buscamos de la mesa de articulación es justamente articular. Por ejemplo, viene el tema del PDT, que es lo que les digo que tenemos falencia. Como todos iniciamos al mismo momento esa carrera, no tenemos el momento para sentarnos. Entonces, la idea es que cuando vayamos estructurándolo, porque así lo hicimos, vayamos presentándoles a ellos lo que estamos haciendo. O sea, desde el nivel provincial, me acuerdo, ya cuando iniciamos, les presentamos cómo iba nuestros ejes para que ellos vayan teniendo la idea de cómo articularse también con nosotros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es reunirnos con cada cantón, tener mesas de trabajo independiente y esta mesa de articulación es que no se haga independiente, sino que todos sentemos y hablemos del mismo tema porque todos tenemos que sacar un PDT, ya sea cantonal, provincial o parroquial. Otra de las cosas que también se busca es fortalecer los conocimientos de estos actores. Nosotros para el mes de junio tenemos pensado implementar una serie de capacitaciones donde viene el INEC, va a venir el Distrito Metropolitano de Quito, va a venir la Universidad de Valparaíso de Chile, donde vamos a fortalecer los conocimientos de estos técnicos. También me olvidaba que está AME y CONAJUPARE dentro de la mesa de planificación. O sea, la idea es que todos hablemos un mismo idioma para de esa manera la coordinación sea más efectiva, fortaleciendo sus conocimientos. Perfecto, perfecto, me queda súper claro y para que también entiendan los chicos, es decir, que si el PDT provincial dice que queremos ir para una provincia identitaria, gastronómica, me estoy inventando, que los 22 otros cantones también agarren ese insumo porque la planificación es de una u otra manera escalonada, en cascada, no sé cómo es el término correcto, pero es importante que todos hablemos el mismo idioma, como dice Katy. Ok, seguimos con Bielka. Buenas noches, profesor, licenciada. Bueno, me quería felicitar por su intervención muy interesante y sobre todo el que nos haya aclarado cuál es la importancia de los sociólogos y sociólogas. Entonces, nos ha hecho sentir súper importantes. Muchísimas gracias por eso. La segunda, tenía una duda, pero ya un poco la aclaré con la compañera Caterine, y era sobre el asunto del fenómeno del niño. De acuerdo a lo que usted ha comentado, pues de alguna manera este sistema desde el 2008, con la Constitución del 2008, como que se ha debilitado. Se ha eliminado la contratación de personas que han estado capacitadas para poder estar al frente de muchas mesas, por ejemplo, ¿no? Y eso nos preocupa, porque cuando tengamos aquí ya, estamos a las puertas, de acuerdo a los científicos, de un fenómeno del niño, entonces, de pronto, así como se ha debilitado este sistema, también podría tener sus efectos negativos una vez que el fenómeno ya lo tengamos aquí. Y esa era simplemente la pregunta y nuevamente, muchas gracias por compartir con usted, con nosotros, su experiencia. Gracias. Gracias a usted, Bielka. En realidad, yo considero que las personas que trabajan con la población, con
con las comunidades, con las personas, tienen un papel fundamental. Primero es el tener ese acercamiento con esas personas, que no todos tenemos esa afinidad o esa forma de llegar, y a ustedes les dan esas herramientas. Y todos los proyectos son para las comunidades. O sea, nosotros, todo servidor público, estamos para servir a quienes están en los territorios. Entonces, cuando Juan Francisco me dijo, quiero que me apoye con esto, y dije, sí, encantada, porque creo y estoy convencida que desde las universidades forman a un grupo de profesionales que obviamente da miedo llegar al campo profesional, porque la parte teórica a veces no está enlazada con la parte práctica, pero las instituciones estamos justamente para poder también aportar con esa práctica y darles un poco de confianza. Creo que desde el gobierno provincial hemos tenido algunos pasantes, y la idea también es seguir fortaleciendo esos conocimientos con la práctica a través de nuestras vinculaciones y convenios con las universidades. Muchísimas gracias a ambas por su participación. Seguimos con Priscila Cedeño. Buenas noches. Bueno, primero que nada, gracias por compartir con nosotros sus conocimientos. Yo más bien solo quería dar un comentario que me parece muy acertado el enfoque del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, que no sea un documento estático, porque la realidad climática y social cambia muy rápido, que una planificación rígida queda obsoleta en pocos años. También me parece excelente ver que se prioriza la adaptación basada en ecosistemas. Frente al cambio climático, las soluciones locales y naturales suelen ser mucho más eficientes y visibles económicamente a largo plazo que la infraestructura tradicional. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Priscila. Katy, no sé si quería comentar algo o pasamos a la siguiente pregunta. No, sí. En la provincia hemos tenido muchas iniciativas con esto de adaptación al cambio climático. Formamos parte de un proceso como un socio estratégico. Queremos todavía trabajar con las comunidades. Creo que uno de los mayores impactos que tuvimos fue eso. No fue solamente un trabajo de escritorio. Llegamos a las comunidades a través de este programa que les mencioné, que es EVALAC. Dejó fortalecidas a las comunidades, les dejó el chip del tema de adaptación muy bien incrustado, y eso nos permite a nosotros nomás cogerle la mano a ellos y seguir caminando, porque tenemos proyectos como Escuela del Productor, tenemos el tema de fortalecimiento y gestión del riesgo, tenemos algunos programas dentro de nuestro PDOT que se acomodan muy bien a este tipo de iniciativas para seguir fortaleciendo a las comunidades. Perfecto, muchísimas gracias. Pasamos con Carlos Santana, por favor. Hola, buenas noches, profe. Buenas noches, Katy. Un placer volverla a ver. Yo he tenido la oportunidad de verla en una de las charlas en la prefectura sobre este tema de los PDOT. Ya, mi pregunta es la siguiente. Si ustedes, como organización municipal, ya han tenido acercamiento con los actores territoriales por esto del fenómeno del Niño, porque sabemos que en Manabí siempre los más afectados son las vías comunitarias. Las vías comunitarias, porque pasan las quebradas, se va el camino, y creo que allí es donde ustedes más deben de actuar en el ámbito de maquinarias, el PDOT, el cuerpo de bomberos, en todo eso. Por eso mi pregunta es si ustedes ya han tenido conversaciones con los actores territoriales. Hemos tenido y seguiremos teniendo, en este caso el tema de riesgos, tenemos un área que es el área de gestión ambiental y riesgos, tienen todo un cronograma y tienen también programas para llegar a las comunidades con capacitaciones, también con insumos, y dentro de esa articulación nos vinculamos mucho con los GATS municipales, porque ellos son los que tienen la mayor competencia en temas de riesgos. Lo que también sé, por ejemplo, es que hacemos un cruce con las intervenciones que nosotros tenemos, y ellos también nos preguntan a nosotros cuál va a ser nuestro cronograma o nuestra planificación en temas de contingencia para ver por dónde podemos coordinar. Normalmente siempre se coordina,
normalmente. ¿Sabe cuál a veces también creo que es una falencia que tenemos? Que coordinamos un poco tarde. Tenemos, una de las cosas es que a veces las banderas políticas pesan un poco más que el nivel técnico. Entonces, mientras se llega a un entendimiento, eso hace que el tiempo también apremie. Y cuando ya la tenemos cerca es cuando ya comenzamos a ver las acciones un poco más efectivas. No sé si me di a entender. Sí, sí, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y Katy, bueno, Carlos creo que la ubica Katy porque él realiza sus pasantías actualmente en participación ciudadana en la prefectura. Seguimos con Wendy Sabanto. Hola, buenas noches. Yo tengo una pregunta. ¿Qué consecuencias podría tener, o sea, una provincia al no actualizar su PDOT? Primero, si no actualizamos al año, nos cae multa porque tenemos un organismo que nos fiscaliza. Actualmente ya no es Planifica Ecuador, sino la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Ellos nos solicitan a todos los GATS que subamos a una plataforma. En el momento que ven que no tenemos subida la información, es multa y también es destitución de la máxima autoridad si no llegamos a cumplir. O sea, de ley es un requisito que todos los gobiernos descentralizados tienen que cumplirlo. Obligatoriamente. Perfecto. Muchísimas gracias, Wendy y Katy. Seguimos con Cristian Marí. ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Gusto saludarlos. Hay algo que no me quedó un poquito claro cuando usted hablaba de que cuando llegan las nuevas administraciones se empiezan desde cero. Eso quiere decir que, digamos, los planes de desarrollo que tengan los gobiernos anteriores cuando salgan y no se han terminado es como que son desechados y no se continúan desarrollando. Y también, digamos que, ¿cómo le digo? El PDOT no se rige al municipio, sino que el municipio se rige al PDOT. O sea, no es un órgano tan independiente, digámoslo así. Le aclaro algo. Cuando nosotros elegimos a nuestro mandante, ya sea el prefecto, ya sea el alcalde o la junta parroquial, nosotros no lo elegimos por la cara, ni por el título, ni por lo buena gente. Nosotros le damos el voto porque ellos presentan un plan de gobierno. Ellos dicen, así yo quiero ver a mi jurisdicción, así yo quiero que en estos 4 años que vienen, yo quiero transformar ese territorio. O sea, nosotros primero damos el voto por ese plan de gobierno. Entonces, la persona que llega a la institución dice, este es mi plan, yo quiero que se haga efectivo. ¿Cómo lo hacemos efectivo? A través, actualizando el plan de desarrollo, poniendo esas ideas que el nuevo mandante tiene en su cabeza. No sé si hasta ahí me di a entender. 5 preguntas para hacerle Entonces, una no es que lo cambiamos totalmente, no, porque no es un PDOT nuevo, por eso la palabra dice actualización del plan de desarrollo, porque tenemos que buscar la estrategia para que ese mandante cumpla, por lo cual la gente le dio el voto, que es su plan de gobierno. Entonces, digamos que en una administración pasada se planteó algo, ¿no? Y digamos que alcanzó tal vez un 1% de ejecución. ¿El nuevo gobierno puede continuarlo o desecharlo? Sí, el nuevo mandante, dentro de sus prioridades, le ha parecido que ese proyecto o ese programa le dio un interés muy especial en el territorio y desea continuar con ello, seguramente lo mantiene, pero no con el mismo nombre. Es casi seguro que le cambie de nombre, pero tiene esa misma incidencia que el anterior. No se cambia en su totalidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Cristian y a Katy.
Seguimos con Sandy Ceballos y finalizaremos con Merly Álava. ¿Ok? Sandy, le escuchamos. Hablando un poquito, buenas noches, licenciada. Hablando un poquito sobre lo que es territorio y también sobre la actualidad que se está viendo sobre la inseguridad que está actual en Manabí, que enfrenta estos retos de inseguridad. ¿Cómo adaptaría o cómo se adapta el PDOT para intervenir en estas zonas donde, digamos, donde el tejido social está roto no por la seguridad, sino más bien por la violencia en la que está dando? ¿Existen estrategias que se puedan hacer para recuperar estos territorios que no sean en sí considerados como zonas de riesgo por la naturaleza, sino más bien por la inseguridad en la que estamos actualmente viviendo Manabí, más que todo, porque está ahorita en cifras muy elevadas de la inseguridad que estamos viviendo? Sandy, buenas noches. Desde el gobierno provincial contamos con un plan de convivencia donde fue trabajado con todo y cada uno de los cantones. Fueron meses de trabajo donde vimos la realidad, tenemos datos muy interesantes, porque a mi apreciación también esos datos no los exponen como son. Creo que es para no asustar tanto a la gente, pero teniendo el dato uno puede llegar mejor a ejecutar proyectos o programas. Entonces nosotros tenemos ese gran insumo. En el plan tenemos unas aristas bien grandes y también con proyectos específicos que dentro del área de la Dirección de Ambiente tienen ya planificado para poder abordar estos temas. Nosotros, como ya esta administración, en unos, ¿qué serán? 9 meses, hay un cambio administrativo. La idea es desde el nivel técnico darle todos los insumos a la nueva autoridad que llega, porque ella es la que tiene que tomar la decisión, y de esa manera tener un campo más amplio de todos los instrumentos que tenemos, porque realmente son instrumentos. De nada sirve decir en teoría o en palabras si no lo tenemos escrito. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos? Tener un plan de convivencia que justamente el profesor de ustedes, Juan Francisco, formó parte de todo ese proceso y ahora se ha fortalecido porque ya lo aterrizamos a cada uno de los cantones sabiendo las realidades de cada uno, no solamente desde nuestro escritorio o desde el nivel provincial. O sea, sí hay unas alternativas, sí hay unas aristas que nosotros del gobierno provincial ya estamos queriendo implementar. Incluso creo que ya están implementándose, porque eso fue, creo que ahora último que ya lo aprobaron y tenemos este año para poder ejecutar. Algo importante también, cada uno de los planes tienen metas e indicadores y tenemos un área dentro del Consejo Provincial que hace seguimiento a estas metas, si estamos cumpliendo o no. Porque, por ejemplo, el compañero dijo, ¿y si llevan un 1%? Cuando tenemos esa alerta de que no se ha avanzado, vamos directamente, revisamos, porque la planificación no es rígida, nos da el instante para poder ser retroalimentativa, hacemos todo un proceso para revisar por dónde podríamos estar, no tanto fallando, pero cuál fue la estrategia que no es la viable, para de esa manera buscar la otra y que sea más efectiva. O sea, sí contamos con herramientas para poder llegar al territorio y de esa manera también tener un poco más de tranquilidad. La inseguridad es algo que se nos está saliendo de las manos, pero siempre es mejor tener un plan, tener el dato para saber dónde realmente tenemos que ir a ejecutar con un proyecto o con un programa. Muchísimas gracias, Katy. Sandy, no sé si ya está todo ok. ¿Resuelta la inquietud? Sí, profe. Perfecto. Y bueno, finalizamos con Merly Álava Fernández. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Interesante su exponencia, mi estimada. Solamente una pregunta, creo que hemos hablado de todo un poquito, ¿no? Pero justamente una inquietud, ¿no? Considerando los desafíos que tiene futuramente, ¿no? El PDOT, ¿cómo puede la planificación territorial integrar de manera efectiva la ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el cambio climático en y la participación ciudadana para lograr un desarrollo más sostenible, inclusive? Usted sabe que actualmente los territorios necesitan siempre alinearse a metas globales como la reducción de la pobreza, la igualdad de género y el desarrollo como tal, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esta,
¿cómo podríamos explicar este tema, no? Por favor, gracias. Merlin, gracias por la pregunta. Nosotros, desde el Gobierno Provincial de Manabí, contamos con una gran herramienta que se llama el Informe Local Voluntario. Este informe lo hacemos anualmente y lo que nos permite es que todas nuestras acciones, nuestros programas o proyectos, saquemos a cuánto estamos aportando, ya sea en presupuesto y también en acciones. O nuestro PDOT, todo nuestro PDOT está alineado a cuál ODS está alineado y de qué manera nosotros estamos aportando. O sea, no estamos trabajando aisladamente. Toda nuestra planificación, todos nuestros planes, no solamente el PDOT, el plan de convivencia, el plan de fomento productivo, el plan de riego, todos nuestros planes, todos están alineados a los ODS y de qué manera nosotros contribuimos a esos ODS. Por eso tenemos este informe local voluntario, que es un cruce y hacemos un reporte, tenemos una base de datos en cuánto es nuestro aporte, tanto le digo como presupuesto, como nuestros aportes en sí en las obras. Sí tenemos esa herramienta. Ok, muy amable, gracias. Muchísimas gracias. Y con esto, digamos, podemos tener una pauta más para que en esta clase de planificación para el desarrollo podamos incluso revisar el informe local voluntario y que los chicos puedan entender cómo se ancla todo este proceso desde la normativa internacional o desde los organismos internacionales hasta lo más local. Me parece que Kevin Ordóñez tenía alzada la mano. No sé si quiere hacer una consulta a Katy. Si no, vamos cerrando este proceso. Kevin. Un segundo, Francisco. En caso les interese, el compañero que lleva el proceso, que es un excelente técnico, Miguel Guerrero, maneja muy bien el tema del informe local voluntario. Sería excelente que en caso más adelante, para que se les habla un poco más del conocimiento, invitarlo y forme parte también de estas charlas, que les aseguro que todas estas interacciones lo que les va a abrir es la visión y de todo lo que contamos en la provincia. Sí, de hecho lo tenía ahí anotadito pendiente a Miguel. Miguel de Ley va a ser invitado para esta clase. Muchísimas gracias, Katy. Kevin, ¿quería intervenir? Sí, profe, buenas noches, gracias y disculpe por alzar la mano tan tarde. Yo tenía una duda respecto a el PDOT actual de Manabí tiene vigencia, si no me equivoco, del 2023 al 2027, ¿verdad? Con la reforma actual que hizo la Asamblea Nacional en el COTAD del tema de inversión, ¿no? Del 70% por inversión, tanto prácticamente en obras y el 30% para nóminas. Esta, este, ¿Esta reforma en el actual PDOT tiene algún cambio o se maneja tal cual como ustedes lo han venido manejando desde que lo aprobaron o lo aprobó el Consejo? Mire, primero nosotros tuvimos 2 instancias de aprobación. Cuando se hizo, o sea, el prefecto llegó en el 2023, nosotros en el 2024, todo el año hicimos la actualización y se aprobó en el 2024. Pero nosotros tuvimos un cambio también a nivel nacional porque llegó el presidente ya para sus 4 años y trajo un nuevo plan nacional. Significó que nosotros tuvimos que alinear, actualizar el del 2024, lo alineamos o lo actualizamos a lo que el plan nacional ahora tiene sus líneas estratégicas. Entonces, nosotros recién en enero del 2025 volvimos a aprobar el PDOT. Perdón, en enero del 2026 tenemos otro PDOT aprobado alineado al plan de desarrollo. Es una pequeña acotación que quería hacerles. Ahora, con estas nuevas reformas, si eso está contemplado en el PDOT, realmente no está contemplado así directamente, porque nuestro PDOT llega hasta programas. Nosotros tenemos programas generales y dentro de lo que es el POA tenemos proyectos que están anclados a estos programas. O sea, si hay que hacer un ajuste, se hace directamente a lo que es el POA, no tanto a nuestro PDOT, porque nuestro PDOT tiene líneas gruesas o programas macros donde están cada uno de los proyectos. Y sí, obviamente, la orden viene del Gobierno Nacional, le aseguro que de ley tenemos que alinearnos porque también nos hacen Contraloría o cualquier instancia de organismo rector, sí nos hacen la fiscalización respectiva. O sea, sí tenemos que nosotros acoplarnos a lo que lo saca el peor si está en la ley. No sé si me di a entender. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias. Muchas gracias, pero yo quisiera ir un poquito más allá, Katy, de lo que acaba de decir Kevin. Me parece importantísima la pregunta que hizo. Desde la planificación, desde su área de acción, desde su criterio técnico, ¿cree que representa una debilidad, representa un gran reto esta reforma al COTAD? ¿O cómo usted lo podría interpretar? A título personal, por supuesto. Sí. Juan Francisco, realmente todo nuestro presupuesto más se va en obras y les garantizo que lo que más se va es en vialidad y en sistemas de riego. O sea, en riego son las dos grandes direcciones que se llevan el gran porcentaje del presupuesto del Consejo Provincial de Manabí, porque la ciudadanía también es visible esas infraestructuras. En el tema del darle más presupuesto a la obra que al personal técnico, siempre se ha llevado más el tema de la obra, porque la obra cuesta más que pagarle a un técnico. Que a lo mejor lo ajusten un poco, una que otra área, pero en realidad no es que se ajuste, o sea, no es que vamos a estar debilitados, no, porque siempre la obra es la que tiene mayor recurso, a mi criterio. Perfecto, muchísimas gracias. Y Katy, le prometo que cerramos con Mónica Landa, que también alzó la mano, y con eso podemos ir cerrando este espacio. Mónica, le escuchamos. Sí, muy buenas noches. Bueno, es interesante este tema. Y sí me llamó la atención algo hace un rato que mencionó el sentarse con todos los actores en una misma mesa, como el INE, el Instituto Metropolitano de Quito y también, bueno, la Universidad de Valparaíso de Chile. Muy buena, porque tiene una perspectiva internacional muy interesante y se considera que es una tradición chilena en análisis urbano regional y resiliencia territorial. Muy buena. Justamente Entonces, ellos vienen por el tema de cambio climático. O sea, cada uno sí, tiene sus ejes, ¿no? El Distrito Metropolitano viene por temas de seguridad porque ellos manejan un observatorio importante. El INE maneja el tema del dato y el tema de la Universidad del Valparaíso por el tema de cambio climático. sí, muy interesante. Ahora, al sentarse con eh, los actores correspondientes a ver todo lo que es eh, esta, sobre las capacitaciones y las planificaciones, estas cosas. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Cómo estima que será el principal desafío político metodológico para lograr que los cantones más pequeños no queden rezagados y realmente logren homologar ese mismo idioma? O sea, en lo que es técnico, en los talleres, puede ser ya para junio. O sea, si se van a sentar ahora terminando mayo. Mire, tristemente, una de las falencias que tenemos es que esos GATS pequeños tampoco tienen mucho presupuesto para pagar a un técnico. Por ejemplo, yo siempre he dicho, el gobierno parroquial, su nómina solamente es para tema administrativo, no tiene personal técnico y es difícil llegar con algún proyecto porque ahí contratan a alguien y es algo temporal. Entonces, ¿cómo fortaleces a un GAT parroquial a un territorio cuando no tienes el personal? La idea del fortalecimiento de capacidades no es, o sea, no es para que todos al final estemos iguales porque va a ser difícil, depende del territorio que quiera. Pero por lo menos con estas capacitaciones, la idea es de darle los insumos para que, perdón por la forma morocha, insertarles el bichito y de esa manera, si ellos desean más, nosotros estamos aquí como gobierno provincial o como nivel intermedio para seguir aportando. O sea, la idea es que todos reciban por igual, pero siempre habrá uno que se quede y otro no. El que se quede, si lo podemos, obviamente, desea, nosotros estamos ahí siempre prestos para cogerlo de la mano y seguir caminando. Pero no necesariamente vamos a estar tan pendientes del que se está quedando, porque sí le puedo decir que muchas veces, aunque se tengan las ganas, no tienen ni el insumo tecnológico ni el personal técnico para poder seguir siendo uno, o para ser mejor. O sea, los territorios pequeños tienen muchas falencias y con eso es difícil también luchar.
Queremos, por ejemplo, nosotros como GAP provincial sacar el sistema de información local, pero hemos tenido unas trabas desde los municipios, imagínense desde las parroquias, es más complicado, ¿ya? La idea con estas capacitaciones primero es que todos, primero que se activen y luego decir ya, ¿quiénes quieren formar parte de esto para seguir avanzando? Si no fortalecemos, no podemos tampoco avanzar. La idea siempre primero es fortalecer las capacidades para luego ver quiénes están interesados y ahora sí, sigamos. Pero no le puedo prometer que todos van a caminar igual porque es difícil. O sea, creo que realmente ahí los engañaría si yo les llego a decir que todos vamos a estar iguales. Es un poco complicado. Muchísimas gracias, Katy, por esta intervención, por esta charla. Y para cerrar, les voy a pedir a los demás estudiantes que no nos han podido acompañar con la cámara encendida que la activen por un momento para tomar una foto como evidencia de este espacio y así podamos también, digamos, demostrar todo lo que hemos venido haciendo a través de este ciclo de charlas, de invitados y también para que sirva como un insumo fotográfico a Katy y para la prefectura de Manabí, por supuesto. Entonces, gracias a las personas que acaban de encender su cámara. Entonces, les voy a pedir que mantengamos la sonrisa unos segunditos hasta que pueda hacer la captura de pantalla correspondiente. A ver, vamos. 1, 2 y 3. Listo. Perfecto. Katy, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, por haber compartido con la carrera de Sociología de la Facultad de Artes, Humanidades y Patrimonio de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Para nosotros ha sido un gusto tenerla acá y esperamos que podamos verla mucho más seguido, ya sea en su institución o acá en la universidad y en otros espacios, ¿por qué no? Yo eternamente agradecida porque realmente, te dije a Juan Francisco, poder llegar con un pequeño conocimiento a ustedes, me siento más que satisfecha. Que sepan que ustedes son clave para seguir construyendo el Manabí que queremos, es fundamental. Las relaciones sociales son importantes y ustedes son la pieza clave aquí. Sigan construyendo, sigan transformando, ustedes pueden dar mucho más por esta provincia. Muchísimas gracias, Katy, por esas palabras. Chicos, con esto también terminamos la sesión. Voy a parar la grabación. Con esto también terminamos la